La cobija de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo no alcanza para taparse los pies y la cabeza. La JEP es un tribunal de impunidad, dice ella. No puede eliminarse, dice él. No estoy de acuerdo con que las parejas del mismo sexo adopten, dice ella. Hoy es legal en Colombia, dice él. Después de cada lavada, la cobija se encoge aún más. Valencia propone a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Oviedo no está de acuerdo. A 3 semanas de la primera vuelta, la cobija no alcanza ni para cubrir las vergüenzas. La presidenta voy a ser yo, advierte ella. Soy la llanta de repuesto, reconoce él. La promesa de la unión entre distintos de hace un mes es hoy una campaña en el limbo. La derecha más radical la considera tibia y el centro ve asomarse a un clon de Iván Duque. La esperanza de una verdadera coalición política se quedó en un carrusel de Instagram entre Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y David Luna. Viajan juntos, se abrazan, sonríen y reparten volantes. Acumulan millas para el siguiente vuelo. El primero quiere ser presidente, el segundo ministro y el tercero alcalde. El esfuerzo más grande que hizo Paloma Valencia para buscar apoyo más allá de su nicho fue abandonar el hablado y los ademanes de su mentor. Pero fue un breve paréntesis y en los últimos días volvió a su personaje habitual, acaso como reacción instintiva frente a un sector de la derecha que se le resiste o como fórmula de sus spin doctors para enfrentar a Abelardo de la Espriella. El caso es que hoy Valencia hace todo lo posible por recordarnos su estirpe política. Se cubre los pies y se le ve la cabeza. Las encuestas indican que la tendencia al alza de la llave de Valencia-Oviedo se estancó o incluso se reversó. Y si bien puertas adentro la campaña tiene claro que el salpicón que armaron no se está vendiendo, hacia afuera culpan a las candidaturas del centro que naufragan en el margen de error. Es que Sergio Fajardo no ha entendido lo que está en juego. Es que Claudia López es en realidad petrista. Entre uno y otro se acercan al 5% de intención de voto. 1 millón de votos mal contados. Si quiere mantener alguna opción de llegar a segunda vuelta, Valencia necesita disputar ese botín. Sin embargo, el reclamo para que Fajardo o López se bajen tiene cada vez menos sentido, más allá de la terquedad de él con la misma fórmula perdedora de hace 4 años y el saltimbanquismo político de ella. La tercería que ofrece la senadora del Centro Democrático es un Frankenstein, una colcha de retazos de la nueva generación del uribismo, el periodicazo cada vez más redundante de Oviedo, los intereses de aspirantes y tecnócratas sin brújula y el esfuerzo de mucha gente que promueve desesperadamente un ataque de entusiasmo. La coalición que ofreció Valencia no existe y por esa misma razón tampoco hay espacio para el voto útil. Que se diluya esta candidatura es por supuesto un triunfo para Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, cuyas campañas se han empleado a fondo para que esta elección sea vista como una disyuntiva entre tomarse un veneno o su antídoto. En la épica de su relato no hay espacio para la complejidad ni los matices, solo incendios. Se escogieron como enemigos íntimos y se pusieron cita en segunda vuelta. Ambos coinciden en la necesidad de sacar del camino a los demás rivales y cada cual confía en que ganará el último duelo. ¿A qué costo será y en qué estado llegaremos todos? Es otra cosa. Para ellos es lo de menos. De la Espriella es un candidato tan falso como los videos de inteligencia artificial que produce su entorno. Su narrativa de los nunca versus los de siempre es estrafalaria. El abogado de malandros es ahora un Jorge Eliezer Gaitán moderno, un estratega militar que jamás prestó servicio, un inocente líder de la tierra de encanto. En los debates rebusca datos y cifras en sus notas sin tener idea de qué está hablando. Miente sobre lo importante y miente sobre lo frívolo. Hace poco contó que había saludado personalmente a Sergio Fajardo por primera vez, quien supuestamente estaba aterrado de tener que encontrárselo de frente. La verdad, el video dice otra cosa. Fajardo le estrechó la mano sin afán y tuvo tiempo para hacerle un chiste. En peores nos hemos visto. Y peor que en manos de este tigrillo de papel, difícilmente vamos a estar. El candidato de los nunca tiene su propia dosis de apoyo de los de siempre. Sin terminar de enfriarse de su chamuscada electoral, Vicky Dávila regresó al redil de su mecenas Gabriel Gilinski, quien financió su fallida campaña, para traicionar a Paloma Valencia e impulsar la candidatura de la extrema derecha. Lo escribí hace unos días en X y lo repito acá. El monstruo no era la periodista haciendo política desde la revista. El verdadero monstruo es la candidata derrotada volviendo a casa. Dávila llega con la doble misión de darle cuerda de la Espriella a punta de portadas y artículos truchos, como hizo con el ingeniero difunto, y cobrar venganza por mano propia. El espejo de la favorabilidad que mantiene de la Espriella es la fuerza inesperada de Iván Cepeda, que hace rato descartó una alianza real con sectores moderados. Hace 4 años Petro hizo la pantomima, ahora Cepeda confía en una adhesión resignada en segunda vuelta. Fue el último del pacto histórico en lanzarse, casi como una operación de emergencia para atajar al corsario Daniel Quintero, hoy flamante superintendente de salud. Gustavo Bolívar y María José Pizarro se bajaron de la carrera rápidamente y el partido de gobierno encontró la figura perfecta, no solo para enfrentar a sus rivales, sino para contener al propio Gustavo Petro. El verbo reposado de Cepeda y su aparente elocuencia contrastan con la charlatanería y el desmadre del presidente.
El acto de equilibrismo del senador consiste en avanzar subido en los hombros de popularidad de Petro sin dejar que su campaña se vuelva un balance de este gobierno. 4 años en el poder fueron suficientes para que la izquierda mostrara su falta de escrúpulos y el preámbulo de su decadencia. Aupados por el fervor popular y logros positivos a cuentagotas, el pacto histórico se exhibe como dueño de la moral política y único representante del interés colectivo. El lado correcto de la historia, repite Cepeda. La maquinaria de propaganda del corrupto sistema de medios públicos, el periodismo alternativo oficial y la constelación de contratistas, influenciadores y militantes instaló exitosamente la narrativa del ellos contra nosotros. Hoy la élite es cualquier cosa que no esté alineada con su causa. La libertad de expresión, que tantas veces reivindicaron, es el primer derecho que están suprimiendo. Hoy los intelectuales del petrismo y sus ideólogos defienden montajes de garaje contra el periodismo. Los seguidores del pacto llevan a Cepeda por la campaña como si fuera un papa. Él no tiene por qué rebajarse al plano de los mortales para explicar sus propuestas ni responder preguntas. Además, cualquier cuestionamiento que recibe se enmarca como una agresión contra la izquierda y una revictimización de su lucha. Instrumentalizan su historia de violencia, canjean a cualquier precio su memoria. Cepeda, por su parte, convierte su bandera de paz de tantos años en la forma más cínica de defensa. Pedirle cuentas por el fracaso de la política de paz total, de la que fue protagonista, es estar a favor de la guerra. La habilidad de Cepeda es otra versión del superpoder de Petro. En vez de manipular con sobredosis de verso, engaña con su silencio. Mi interlocutor es el pueblo, escribió esta semana el candidato del pacto histórico para justificar su ausencia en los debates. Revela su falta de talante democrático, claro, pero sobre todo ilustra la forma como este proyecto político avanza a todo vapor en la articulación de una versión de ciudadanía a su medida. Una amalgama de grupos de interés que mantendrá alineados y con los cuales pretende cambiar la Constitución. Como explica el profesor Miguel Malagón, la Asamblea Constituyente corporativista que propone Petro no está lejos de lo que históricamente ha buscado, desde la otra orilla, la extrema derecha. Como ya es costumbre, el centro político será un espectador de lujo en lo que resta de la elección. Pasa el uribismo, debatiéndose entre revivir su candidatura o saltar del barco en busca del aspirante Nayib Bukele. Pasa eufórico el partido de gobierno, cada vez más intolerante y dogmático, excesivamente confiado. Pasa Petro en su campaña, su desfachatez, la mentira y la estrategia inflamable de ambientar la tesis, contra toda evidencia, de un fraude electoral. Pasa su tribuna celebrando a rabiar y aplaudiendo sin parar. Alguno de ellos recordará la estrofa de la canción de Piero. Pasa la guardia del presidente, los sables al aire, todos dementes. Pasa el país y la campaña estúpidamente, y yo sigo aquí sentado, viendo esta campaña pasar y pasar.